Dios le bendiga, amados hermanos. Paz y gracia de Dios sea con cada uno de ustedes que nos están escuchando por la radio Ebenezer con voz de trompeta, con este servidor Giancarlo Santos, en tu programación Fuego que Santifica, una bendición, amén, también para todas aquellas personas que nos están escuchando por las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, entre otros medios sociales. El día de hoy les tenemos una sorpresa. Tenemos una invitada joven, apasionada por la voluntad de Dios. Desde que la vi predicando, recuerdo yo, en Facebook, me llamó mucho la atención con la madurez, con la capacidad y sobre todo con la autoridad que predicaba la palabra de Dios. Y hoy la tenemos con nosotros en esta programación directamente desde la tierra de Honduras. Nos referimos a la señorita Daina Vázquez, mejor conocida como Daina Milexi. Milexi, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Amén, gloria a Dios. Es una enorme bendición poder compartir este pequeño momento, este pequeño espacio con cada uno de ustedes. Pues como lo ha dicho, ¿verdad? Mi hermano, pues soy de Honduras y para la gloria del Señor, pues estamos desde aquí de mi país predicando el evangelio, pues trayendo arrepentimiento, ¿verdad? Para las almas que necesitan del Señor. Pues mi nombre es Daina Milexi, ¿verdad? Y estamos glorificando el nombre del Señor, pues de aquí, desde este humilde país. Agradezco a Dios primeramente y también la oportunidad, ¿verdad? A Giancarlo por este espacio, ¿verdad? En esta emisora, y pues agradecemos al Señor porque Él es quien permite todas estas cosas. Gracias al Señor porque Él hace conexiones, ¿verdad? Y espero pues puedan conocer un poco de mi historia a través de esta entrevista, y espero que muchos puedan ser edificados, ¿verdad? Y que sobre todo la presencia de Dios pueda tocar sus corazones, y que esto provoque, ¿verdad? Un ánimo para la juventud, un ánimo para todos aquellos que quizás piensan que ellos no pueden también ser usados por Dios. Así que agradezco al Señor por esta oportunidad y espero pues puedan escuchar este pequeño testimonio en el nombre de Jesús. Amén, el placer es todo nuestro de tenerte acá, señorita Milexi. Amén. Bueno, Milexi, para entrar de forma directa, yo sé que hay muchas personas que están viendo esta entrevista que seguramente te conocen, pero sin embargo hay otros que a lo mejor no han conocido la palabra de Dios a través de tu persona. Para aquellas personas que no te han conocido, cuéntanos quién es la señorita Daina Milexi. ¿Naciste en el seno de una familia cristiana? ¿Cómo fue la infancia de la que en el futuro sería la evangelista Daina Milexi? Bueno, yo nací en un lugar llamado El Progreso y Oro de aquí de Honduras. Nací por ahí, un lugar muy muy bonito, humilde también. Y sí, claro que sí tuve el privilegio de nacer en una familia cristiana. En esos momentos pues mi papá todavía no estaba en el ministerio pastoral, pero Dios le estaba llevando fuertemente en el ministerio evangelístico. Entonces nada más ellos eran miembros de una iglesia pentecostal de ahí, de El Progreso. Luego tuvimos que mudarnos hacia lo que es la Atlántida, también un lugar aquí en Honduras. También siempre siguiendo los caminos de Dios. Mi papá pues siempre impartiendo el evangelio, siempre inculcándonos valores espirituales. Y pues también mi mamá, una guerrera del Señor, siempre orando por nosotros, siempre también ella aconsejándonos en todo momento. Entonces también tuve la oportunidad de nacer ahí, en esa familia cristiana, junto a mis 6 hermanos, ¿verdad? Soy la tercera, luego vinieron los demás. Entonces fue una enorme bendición. Siempre mi gran alegría de ir a la iglesia era la escuela dominical. Siempre me gustaba estar con los demás niños, siempre me gustaba cantar. Era muy aficionada a cantar demasiado, era fan de la música. También me gustaba mucho la palabra de Dios, me gustaban las historias, soñaba con predicar desde niña. Siempre yo miraba a mi papá, yo decía, yo quiero ser como mi papá. O yo miraba quizás un evangelista, yo decía, yo quiero ser como ese evangelista. Entonces esa fue mi niñez, siempre fui instruida en la palabra de Dios, siempre me llevaban a la iglesia. Había veces que no quería ir,
como muchos de los niños que a veces de repente íbamos quizás a jugar. Luego me metí en un grupo de danza y me metí en un grupo de drama. Entonces me gustaba, estaba tan metida en las cosas de Dios desde pequeña, estaba tan sumergida en eso, me iban discipulando todos los domingos, no fallaba ningún domingo. Y para mí era doloroso cuando cancelaban una clase porque yo me ponía a llorar y yo decía, yo quiero estar en la iglesia. Entonces desde pequeña mis padres siempre pusieron como ese amor, como esa desesperación de poder ir a la iglesia, de poder estar ahí. Fue una enorme bendición. Amén, muchísimas gracias por compartirnos sobre tu infancia. Pero me llega algo, bueno, sabemos que no voy a limitarme a Latinoamérica, pero sino en el mundo entero, cuando un niño o niña tiene una fe particular y a lo mejor la mayoría de sus amigos no, se sienten algo cohibidos. En tu infancia, como niña cristiana que empezó a crecer en el seno de una familia evangélica, cuando tú ibas a la escuela o tus vecinos, tus niños y tú siendo cristiana y ellos a lo mejor no te sentías algo incómoda, no te sentías como cohibida, no te lamentabas de ser cristiana, porque yo sé que hay muchos niños que por tener la fe cristiana y los demás no, se sienten como con ese temor, ¿verdad? Que sí, porque se sienten algo extraño. ¿Acaso ese fue el caso de usted cuando era niña? Claro que sí, claro que sí. Bueno, de hecho, me sentía incómoda, me sentía muy, muy incómoda. Pero realmente siempre como que ganaba el amor de Cristo en mí, siempre como que a pesar de lo que fueran a decir de mí, siempre estaba como creyendo más en el amor del Señor y eso hacía como que tomara el valor, ¿verdad? Y bueno, la mayoría de mis amistades de niña fueron hijos de amigos de mi papá que eran cristianos, entonces casi no tuve que luchar con eso hasta la etapa de la adolescencia. Hasta esa etapa fue que fue un poco difícil para mí, pero la verdad que sí se puede sentir un poco incómodo. Lo llegué a sentir eso en ese momento, pero con la ayuda de Dios pude superar todas esas cosas y no fue tan difícil. Vaya, bien. Pero en tu caso, señorita Daina, sabemos que no simplemente naciste en el seno de una familia cristiana, sino que luego más adelante tu padre sería pastor, y supongo que acá la cosa se complica un poquito más. La pregunta es, ¿cómo es la vida de una joven cristiana siendo hija de pastores? Supongo que es una vida llena de desafíos, pero me gustaría saber y escuchar cuál es la experiencia de una hija de pastores. Muy buena pregunta, debo admitirlo. Creo que en estos tiempos realmente como que no se habla y quizás todos los hijos de los pastores quisiéramos tener un espacio para poder hablar y para poder expresarnos de cómo nos sentimos. La verdad que es algo muy difícil, es una tarea muy difícil de cumplir, aunque no nací ya en el ministerio pastoral de mis papás, pero sí ya en la etapa de la adolescencia pude experimentar lo que era eso y lo que sigue siendo en estos momentos. La verdad que al principio es muy difícil adaptarse, es muy difícil tratar de comprender, porque aparte de que nuestros padres tienen que guardar un testimonio, realmente nosotros también debemos de guardar un testimonio impecable. Y esto no solamente para Dios, sino también para la gente a las que nos rodean. Entonces nosotros no estábamos acostumbrados quizás a tantas críticas, teníamos que cuidar nuestra manera de hablar con la gente, ya sea hasta con los niños, con los hijos de los miembros. Teníamos que cuidar de hacer algo que no les fuera a gustar. Entonces todas esas cosas nos decepcionaban tanto, porque tratábamos como de dar lo mejor de nosotros. Bueno, en mi caso trataba de dar lo mejor de mí, pero siempre habían críticas, siempre habían cosas que se ponían en medio y al final terminábamos en discusión con mi papá o con mi mamá, porque ellos querían que fuéramos mejores, que diéramos lo mejor de nosotros y nosotros ya estábamos cansados. Entonces es ahí donde llegó mi etapa de rebeldía también, ¿verdad? Porque yo sentía que ya no quería
Entonces estaba tan decepcionada que eso también llevó a decepcionarme de Dios. Fue una etapa muy difícil para mí. Yo les digo a los hijos de los pastores que realmente les comprendo y les entiendo, porque no es nada fácil serlo. Hay que luchar mucho con nuestro carácter, hay que luchar mucho con las cosas que se nos vienen enfrente, de verdad. Y solo con la mano de Dios nosotros pudimos vencer eso, y gracias al Señor que todavía Él nos da la fuerza para seguir haciéndolo de esta manera. Es tremendo la pesadilla que viven o vivimos nosotros, porque también soy hijo de pastor, ¿verdad? Y que la gente suele ignorar y no saben la batalla interna que nosotros tenemos. Dana, yo soy de las personas que digo que no importa si uno nace en una familia cristiana o no, llega ese momento donde debemos tener ese encuentro con Dios. Es decir, el momento donde decimos, mira, es tiempo de que yo me arrepienta. Mis padres son cristianos, pero eso no quiere decir que yo automáticamente nazco cristiano. Hay una decisión que tengo que tomar. Yo, en mi caso, tomé esa decisión cuando tenía los 8 años e inmediatamente iniciamos el ministerio ahí cuando tenía 8 años. Pero en tu caso, ¿cuándo fue ese momento que tuviste el encuentro con Dios? A pesar, obviamente, naciste en una familia cristiana, tu padre pastor, todo bien, pero ¿cuándo fue el momento que tú dijiste, es cierto, yo nací en una familia cristiana, pero yo necesito entregarle de forma directa mi vida a Dios? No, la verdad que sí. Bueno, yo fui bautizada a los 12 años, acepté al Señor a los 12 años de edad. Comencé a dar clases en la escuela dominical, ya comenzaba a dar clases a los niños. Fui también maestra del Ministerio de Danza en la iglesia, ya estaba sirviendo en la iglesia con la juventud, con los adolescentes, siendo todavía yo adolescente. Bueno, como todos nosotros siempre tratamos de tener ese encuentro con Dios, pero yo no lo recibí inmediatamente después de aceptar al Señor, sino que tuve que pasar un duro proceso. A la edad de 14 años yo tuve un encuentro con el Señor. Yo estaba desesperada por recibir el bautismo del Espíritu Santo. Yo quería saber qué era eso y comencé a cuestionarme, comencé a preguntar a los líderes, a mi papá, a mi mamá, qué era el bautismo del Espíritu Santo. A la edad de 14 años yo fui invitada a una conferencia de jóvenes en una aldea que se llama Batán, de aquí de Honduras también. Entonces, cuando yo fui invitada, yo iba con mi corazón sediento porque yo quería la llenura del Espíritu Santo. Entonces, en ese momento yo me encontraba en la iglesia y un grupo de hermanas, recuerdo que ese día hubo una tormenta exagerada, que se fue la luz, pero aún así el culto no se detuvo, sino que el culto siguió, y sin saber yo que ese día iba a ser inolvidable para mí. Había tenido mucho tiempo de oración, había tenido mucho tiempo de ayuno y vigilias sola en casa por pedirle ese hermoso regalo al Señor. Entonces, cuando yo llegué a esa iglesia, ese culto, comenzaron a orar las hermanas y una de ellas se acercó y me dijo que el Señor depositaba el bautismo del Espíritu Santo, y así fue como yo tuve un encuentro con el Señor. Ya pues después decidí contarles a mis padres lo que había ocurrido, y yo sentí que yo ya no era la misma, sentí que era una persona totalmente diferente, ya no era la misma Dana, estaba como más involucrada en las cosas a los 14 años, pero todavía no había descubierto ¿verdad? El don de evangelismo. Eso vino a través de un fuerte proceso que tuve a la edad de 15 a 16 años que me marcó. Entonces fue donde Dios realmente pudo hacer algo conmigo, pero todavía no estaba descubierto. Solamente te estoy contando aquí un poquito de cómo acepté al Señor y cómo recibí la llenura del Espíritu Santo, pero todavía el don de evangelismo no estaba conmigo. Faltaba mucho para eso, faltaba mucho proceso para llegar a esto, por la gracia del Señor. Muy bella e interesante historia. Bueno, a continuación tienen todo el espacio disponible todavía en esta entrevista. Nos cuenta que fue un proceso muy duro y nada amable contigo,
que te llevó a ese momento donde te diste cuenta que el don o el ministerio evangelístico Dios lo había destinado para tu persona? Pero cuéntanos, ¿cuál fue ese propósito que te llevó a ese final, a lo mejor un proceso crudo, pero que al final Dios te dijo, mira, pasaste el proceso, ahora yo te entrego un regalo, te entrego el don del evangelismo para que tú seas mi evangelista y prediques la palabra, no simplemente en Honduras, sino a miles de personas en el mundo? ¿Cuál fue ese proceso, señorita Ana? Bueno, ha sido un poco difícil, fue difícil, pero sabemos que siempre Dios como que tiene todo para un propósito, ¿verdad? Y es por eso que Él nos hace pasar por muchas pruebas, por muchas situaciones duras, para que nosotros podamos valorar el llamado que Él nos ha hecho. Bueno, después de haber recibido la promesa del Señor a los 14 años, a los 15 años tuve un descuido espiritual, como muchos de los cristianos hemos tenido quizás en algún momento de nuestra vida espiritual. Dejé el ayuno, dejé la oración, todo ese tipo de cosas que hacía antes, lo hice a un lado. Y obviamente el enemigo vio la oportunidad de atraerme y puso distracciones, como a muchos de los jóvenes nos pone distracciones, puso amistades, puso contienda, todas esas cosas, puso sentimientos, cuantas cosas que el enemigo usa, armas que el enemigo usa para hacernos caer, para hacernos vernos mal ante la sociedad. Y también usa mucha gente que es apegada a nosotros para destruir todas las cosas que Dios quiere hacer con nuestras vidas. De hecho, creo que mi caída fue desde que una persona de la iglesia comenzó a tener mucha envidia de lo que Dios estaba haciendo conmigo. Entonces ellos comenzaron a calumniarme como hija de pastores, a decir que yo daba un mal testimonio y todo eso. Y mi papá se sintió muy acorralado por la gente. Entonces decidieron sentarme, decidieron ponerme una disciplina, yo le llamaría injustamente. Pero eso fue lo que creó en mí un resentimiento desde ese día. Y yo dije, si me sentaron, pues voy a estar sentada. Entonces realmente me decepcioné tanto que comencé a agarrar un resentimiento, y eso es lo que usa el enemigo muchas veces para desactivar el propósito del Señor, el resentimiento. Entonces comencé a actuar de una manera rebelde. Comencé a pedir opiniones a mis amistades que obviamente ya no eran cristianas, amistades que solamente querían el mal, ¿verdad? Entonces decidí traer el resentimiento conmigo. Cuando hice eso, tuve el resentimiento con mi papá, pues era la persona responsable de que me hayan puesto en disciplina. Entonces comencé todo a alimentar aquel resentimiento y tuve un odio con mi papá, que eso fue lo que me llevó al fracaso, porque ellos siempre trataban de aconsejarme y decirme, tú tienes un ministerio, tú no puedes descuidarte de este ministerio. Entonces yo ya no quería asistir a la iglesia. Me convertí en una persona rebelde, una persona que ya no quería nada con Dios. Entonces sentía como que el mal me lo había hecho Dios y no la gente. Entonces yo ya estaba totalmente desanimada, sentía que mi vida ya no tenía sentido por todas esas cosas que estaban pasando, porque es tremendo cuando te acusan injustamente. Y de hecho comencé con las amistades, el enemigo me llevó a tal punto de que yo realmente me levanté en contra de mi papá y en contra de mi mamá, en contra de los dos, en contra de mis hermanos. Yo era irreconocible, aquella joven que estaba sometida todos los días, que oraba, que ayunaba, que leía la palabra. Ahora era una joven que estaba distraída en los placeres del mundo. Era una joven que realmente ponía las amistades por encima de quien sea. Entonces comencé a escuchar todo este tipo de consejos. Me descuidé totalmente y recuerdo que comencé a mentirle a mis papás, comencé a hablar con ellos, a inventarles mentiras, y ellos siempre estaban con la palabra contradiciéndome en todo momento, y yo no podía ver a mi papá, no podía verlo, estaba muy muy mal contra él. Eso me llevó a una rebeldía muy muy fuerte, a una rebeldía
que ni yo misma me podía reconocer. Recuerdo que el enemigo usó las amistades para traerme los placeres del mundo. Comencé yo a pensar y a decir, bueno, si ya no hago nada en la iglesia, entonces ¿de qué sirve estar fingiendo? ¿De qué sirve estar fingiendo de que quiero ir a la iglesia? Entonces realmente yo ya no sentía lo mismo por el Señor, aquel amor y aquel anhelo por servir en la obra de Dios. Entonces comencé a inventarle mentiras a mis papás. Les decía, voy a ir con una amiga a comer, o voy a ir a hacer esto, voy a hacer lo otro, y me iba para los bailes porque era muy aficionada a la fiesta. Me gustaba bastante la música, como lo dije al principio de la entrevista, pero realmente me llamaba mucho la atención todo ese tipo de cosas. Entonces la gente allá afuera comenzaba a verme y a contarle a mi papá, mira lo que está sucediendo con tu hija te está haciendo esto, te está botando el testimonio. Entonces había como cierta pelea entre ambos, nos peleábamos demasiado todos los días, él con la palabra y yo le decía que no, que yo no quería más. Entonces empecé a sumergirme realmente en las fiestas, en los deseos del mundo. Conocía muchachos que me distraían mi mente, me botaban mi testimonio. Aquella joven que antes miraban era irreconocible. Incluso mis amistades llegaron al punto de decirme, no te conocemos, no sabemos quién eres. Porque lo que más afectó mi vida fue el odio y el resentimiento. Eso fue lo que más afectó mi corazón. Después de haber atravesado todo ese duro momento, yo tuve que salirme de mi casa porque yo no quería aceptar las reglas de mi papá, porque mi papá siempre me decía, tú tienes que sujetarte a las reglas si quieres vivir aquí. Entonces yo dije, ya no quiero seguir las reglas, ni quiero tampoco seguir las reglas de la iglesia, ni quiero seguir a Dios, no quiero nada de eso. Simple y sencillamente quiero disfrutar mi vida y quiero vivir las cosas que yo crea que están bien. Entonces ese fue el proceso. Yo tuve que salirme de mi casa, tuve que irme de ahí porque ya no aguantaba más, ya no soportaba. Y el diablo siempre estaba hablando a mi vida y el diablo siempre me decía, ¿sabes qué? Tu papá no quiere esto para ti, o la iglesia está levantándose en contra tuya. Recuerdo que me obligaban a ir a la iglesia y yo me sentaba en las últimas filas de atrás con una cara de amargura que no soportaba que me hablara nadie, porque yo estaba en amargura completa. Entonces recuerdo que yo quise ser libre. Mi papá y mi mamá sufrieron mucho cuando yo me salí de la casa. Mis hermanos también sufrieron mucho al yo salirme de mi casa, porque ellos decían, ya no lo vamos a poder controlar. Entonces todo el mundo que no me quería, toda aquella gente que me había calumniado durante mucho tiempo y había hablado de mí, hicieron fiesta el día que yo me salí de mi casa. Hubo gente que incluso me llamó y me decían que me lo merecía, que me merecía eso y mucho más. Hubo gente que me menospreció y me vio como cualquier cosa. Entonces me fui de mi casa y anduve en fiesta, porque era lo que más me gustaba, ir a las fiestas, con las compañías, con los amigos. Pero muy dentro de mí siempre existía una tristeza, siempre existía eso como que yo sentía que eso no llenaba mi corazón. Yo me reía con mis amigos, me reía con la gente cercana, pero yo me hacía falta mi familia, me hacía falta la familia, algunos hermanos de la iglesia, me hacía falta el Señor sobre todo, que era mi mayor consuelo. Me hacía falta todo este tipo de cosas, pero lo único que el diablo tenía para ofrecerme a mí eran los deleites carnales, los deleites del mundo. Y este fue como un poco del proceso, pero yo quiero contarte también de cómo Dios me llamó después de esto. Wow, es increíble, es sumamente impactante tu historia, más que historia, tu testimonio. Sabemos que en la etapa de la adolescencia es un periodo donde los jóvenes, ¿verdad?, tienen un cambio mental, más que un cambio, un desorden mental, tienen un lío en su cabeza domínicamente hablando y siempre sus opiniones chocan contra la de sus padres, una etapa de locura, más bien diría yo. Después de todo ese proceso tan fuerte que incluso tuviste que salir de tu casa y todo eso, un periodo bien duro, pero cuéntanos, ¿cuándo fue que llegó ese momento como
yo aquí lo que veo la historia como del hijo pródigo. ¿Cuándo fue ese momento que tú dijiste, es tiempo de que yo vuelva a casa? Es tiempo de que yo vuelva a los caminos de Dios. Es tiempo de yo volver hacia Él. ¿Cuándo fue que llegó ese clímax, ese momento, verdad, que tú te diste cuenta que era tiempo de volver a casa? Sí, fue algo muy difícil para mí tomar esa decisión, pero lo único que yo quería era libertad, lo único que yo quería quizás era poder experimentar nuevas cosas, como tú lo dijiste al principio, casi como la historia del hijo pródigo. No me di los peligros a lo que me estaba exponiendo, simple y sencillamente quería ser una persona libre. Recuerdo que un día, mientras yo estoy en mi cama, ya fuera de las casas de mis papás, recuerdo que tuve un sueño, y el sueño que yo tuve era que era el fin del mundo y que yo me quedaba. Entonces yo sabía que de alguna manera Dios me estaba llamando, pero yo no quería atencionar el llamado. Entonces recuerdo que al siguiente día yo le dije a una persona con la que vivía, yo le dije, ¿sabes qué? Necesitamos ir a la iglesia. Entonces ella asistía a la iglesia, pero realmente nuestras vidas no estaban bien con el Señor. Entonces recuerdo que yo fui a la iglesia esa vez y yo me sentí la persona más pecadora. Sentía que no era pero ni merecedora de que me dieran la mano como amiga. Recuerdo que yo salí de ahí decepcionada y yo dije, no, yo ya no voy a volver a la iglesia porque yo me voy a sentir así de nuevo. Y mientras yo meditaba en todo eso, seguía haciendo mis cosas, seguía con mis malas compañías, con las cosas que yo creía que estaban bien. Y pasaba momentos difíciles, momentos donde yo extrañaba a mi familia, donde yo quería hablar con ellos, pero no era así. El único con el que yo me comunicaba era con mi hermano, era con el único. Mi hermano mayor, de ahí pues mi mamá y mi papá quizás se sentían molestos, o quizás ellos estaban orando a Dios para que Dios hiciera algo conmigo. Recuerdo que un día yo iba a tomar la decisión de irme fuera del país. No le había comentado ni a mi papá, ni a mi mamá, ni a nadie, sino que yo me iba a ir fuera de ese país porque yo quería realmente vivir mi propia vida, sin Dios, sin mi familia, solamente yo. Entonces lo que hice fue que comencé a listar todas las cosas, y un día antes de que yo me fuera del país, recuerdo que mi papá llamó y me sorprendió mucho su llamada porque los dos nos llevábamos muy bien. Él era un siervo de Dios, es un siervo de Dios, pero en mi rebeldía, en lo que el diablo había puesto en mí, yo lo miraba totalmente diferente a mí, totalmente diferente a los otros siervos, a los otros pastores que yo conocía. Entonces recuerdo que ese día me habló y me dijo, ¿sabes qué, hija? Quiero que consideres la decisión que has tomado de irte de la casa. Entonces yo quiero que tú regreses a casa, quiero que regreses a la casa. Yo prometo ser diferente, si es por mi carácter, y yo quiero que tú te portes de diferente manera. Entonces tocó tanto mi corazón porque todavía seguía como que la misma Dana, todavía estaba como ese amor de hija. Entonces recuerdo que lo comenté con los que vivían ahí, y ellos me dijeron, ¿sabe qué? Yo creo que su papá realmente la quiere mucho. Entonces ellos mismos me acompañaron, nos encontramos nuevamente con mi mamá y con mi papá. Para mí fue algo tan hermoso el yo encontrarme más que todo con mi mamá, porque era la que me hacía demasiada falta. Entonces lloramos y todo, yo regresé a casa. Recuerdo que para mí fue muy difícil porque la verdad los demás de mis hermanos, ellos habían visto el sufrimiento de mi papá y de mi mamá, y cuando quizás los demás ven el sufrimiento de papá y mamá por causa de tu persona o de alguien, tienden como a poner como cierto disgusto. Entonces fue difícil para mí de nuevo acoplarme a mi casa. Pasados unos días, yo no llegué como la persona humilde que tuve que haber llegado, no. Tampoco quería también algo con el Señor, no quería absolutamente nada. Entonces, recuerdo que volví a hacer otra vez lo mismo, era más rebelde todavía. Llegué con mucha soberbia, seguían las discusiones con mi papá, y yo le decía, ¿sabe qué? Mejor ni me hubiese regresado, mejor estaba allá donde estaba. Entonces, recuerdo que tomé una amistad, una persona muy amiga. Empecé a trabajar como maestra,
Porque realmente dije yo, bueno, si yo tengo mi propio trabajo y mis propias cosas, así yo no voy a tener que darle explicaciones a nadie. Entonces recuerdo que yo tomé a mi amiga y nos fuimos y trabajamos como maestra durante un buen tiempo. Y comenzamos pues a hacer una amistad también muy fuerte con ella. Ella era una persona inconversa. Entonces también comenzamos a salir a fiesta, lo mismo. Recuerdo que mi papá trataba de hacer eventos, de hacer campañas, de hacer todo eso, pero que lo que él quería era que yo realmente regresara otra vez al Señor. Entonces recuerdo que fue tanta la insistencia que muy adentro de mí dije, ¿sabe qué? Yo voy a aceptar para que la gente me mire, yo voy a aceptar para que la gente vea que realmente yo acepté, pero la verdad es que no, la verdad es que voy a seguir siendo la misma persona. Y recuerdo que un día yo pasé a aceptar, pero no fue así. Entonces miré que todo el mundo se alegró y que no sé qué, que la hermana Dana, que por ejemplo yo seguía siendo la misma persona. En mí no había cambio, en mí no había trato de Dios hacia mí, no había nada, no sentía amor, no sentía nada por el Señor. Entonces recuerdo que seguí de la misma forma. Siempre que yo salía, siempre ocurría un accidente, pero gracias a Dios siempre el Señor estaba cuidándome, guardándome. Creo que eran las oraciones de mis padres las que hacían que pues nada malo aconteciera conmigo. Y recuerdo que ya el trato personal de Dios hacia mi persona fue que un día me invitó un amigo, un hijo de un pastor, y me dice, bueno, el papá recientemente había muerto ya, pero me dice, ¿sabe qué? Quiero conversar, quiero que hablemos. Entonces yo le dije, ¿sabe qué? Sí, está bien. Y recuerdo que fui por la tarde con él, nos fuimos a tomar algo, a conversar como de hijo pastor, de hijo de pastor a hija de pastor, pero retirados. Entonces comenzamos a hablar y recuerdo que ya era un poco tarde. Se vino una gran lluvia y recuerdo que regresamos. Cuando nosotros venimos platicando, yo le digo a él, ¿sabe qué? Baje la velocidad porque va muy rápido y peligroso un accidente. Entonces, aproximadamente 5 minutos de yo haber dicho eso, nosotros caímos en un bache, que le decimos aquí un hoyo, y recuerdo que él perdió el control del carro y nos dimos vuelta, pegamos con un camión. Y todo eso sucedió en cuestión de minutos. Yo recuerdo que lo único que me acuerdo fue de que yo grité y que yo vi el camión encima de nosotros. Pero realmente cuando yo abro mis ojos, yo estoy dentro del carro, mi amigo está bien, yo estoy bien, pero toda la gente gritaba porque toda la gente pensó que nosotros habíamos muerto. Cuando yo salgo desconcertada de ese accidente, y recuerdo que ni mi papá ni mi mamá sabían dónde yo estaba. Y yo le digo a mi amigo, ¿sabe qué? Yo no quiero tener problemas ni con la policía, ni quiero tener problemas con mis papás. Entonces recuerdo que paré a una moto y desconocido, él me llevó a la casa de una amiga. Y mientras estoy yo comienzo a llorar porque estaba traumada de lo que había pasado. Jamás en mi vida había ocurrido un accidente y salvarme la vida era un milagro, porque el carro quedó totalmente destrozado. Entonces recuerdo que ese mismo día llego a casa y lo único que me hice fueron unos rasponcitos en mi cara y el ojo nada más que me ardía, y la parte de mi cabeza que era como, le decimos aquí, como dos nada más rayones, no sé cómo podría explicarlos, pero eso fue todo. Entonces recuerdo que cuando llegué a casa yo le dije, no, yo estoy bien, solo tuve una caída, pero eso no es nada. Al siguiente día yo me la pasé llorando todo el día en depresión, segundo, tercer día, y yo solamente no podía parar de repetir, yo hubiese muerto, o sea, no paraba de hablar eso y de decir todas esas cosas. Entonces recuerdo que 3 días después era un día domingo y tocaba que ir a la iglesia. Entonces cuando yo llego a la iglesia yo sentía el fuerte llamado del Señor que me decía, yo te salvé de esta, yo te estoy llamando. Y recuerdo que ahí fue cuando yo me reconcilié con el Señor. Fue algo tan hermoso como un encuentro de un verdadero padre con su hijo que quizás no tiene añales de no verse. Entonces fue algo extraordinario. Me reconcilié con el Señor. Tuve que dejar mis amistades, las personas que yo más amaba.
las personas que yo dije, estas personas van a estar conmigo toda una vida o quizás para siempre. Tuve que dejarlo a ellos, tuve que sujetarme, tuve que aguantar las críticas de la gente al verme en la iglesia, tuve que dejar toda obsesión, tuve que dejar toda fiesta, tuve que dejar toda mundanalidad, todas aquellas cosas que me habían atado, realmente tuve que dejarlas. Y fue cuando yo decido nuevamente aceptar al Señor. Oh, increíble. Vaya, tremendo. Bueno, yo creo que haciendo un paréntesis, que esto sirva de ejemplo para toda aquella persona que abandona la casa de papá, me refiero a Dios, para ir afuera, para que vea que el mundo en realidad simplemente lo que le ofrece es un periodo de júbilo momentáneo y que al final y al cabo va a pasar, ¿ok? Pero Ana, llega ese momento, ¿ok?, donde vuelves a casa, te arrepientes, te concilias con Dios, ¿ok? Nos gustaría saber cuál es la Ana que vamos a conocer ahora. ¿Cómo fue ese periodo de restauración? Porque sabemos que es un lapso de tiempo, ¿verdad?, donde uno tiene que restaurarse, porque esto no pasa de la noche a la mañana, sino un tiempo de preparación, de capacitación. Ya después de que te reconciliaste con Dios, ¿cuál es la Ana que vamos a ver ahora? Bueno, después de todo ese proceso fuerte que pasé, después de haber tenido ese encuentro con el Señor, inmediatamente entró en un proceso de restauración. Creo que todos hemos entrado en ese proceso después de habernos apartado un tiempo del Señor. No es fácil, porque sabemos que el enemigo siempre trata como de acordarnos de todas aquellas cosas que hacíamos antes. Entonces, cuando yo decido ya tener un encuentro con el Señor, reconciliarme, quiero tener una vida diferente, quiero enfocarme en el ministerio, se me hizo un poco difícil. Recuerdo que habían veces en las que yo quería volver a ser la misma de antes. Entonces comienzo a someterme realmente con el Señor. Comencé a orarle al Señor. A veces me quedaba hasta muy tarde de la madrugada llorándole al Señor, porque yo le decía: Señor, yo no quiero ser la misma, yo quiero ser diferente, yo quiero tener una experiencia contigo. Yo le decía al Señor: yo no quiero ser solamente una persona normal, quiero ser loca en tu presencia. Y todas esas cosas yo hablaba con el Señor. Y recuerdo que siempre estaba aquel anhelo en mí, en servir en la iglesia. Para mí fue muy triste, porque sabemos que en las iglesias hay todo tipo de gente. Entonces hay gente que no está de acuerdo, hay gente que dice: no te creemos, no creemos que realmente te hayas convertido. Entonces yo sufrí burlas de muchos. Recuerdo que a veces yo iba a la iglesia y la gente se me quedaba viendo muy extraña, o yo iba caminando por la calle y mucha gente de la que me vio quizá allá en el mundo se burlaba de mí. Entonces mis amistades comenzaron a inventar chismes, a inventar críticas. Y después de yo tener un carácter fuerte, después de que yo no me le quedaba callada a ninguna persona, después de tener un carácter muy, muy fuerte, ahora yo me callaba cada vez que escuchaba algo. Tuve que aprender todas esas cosas. Recuerdo que yo dije: de la única manera que yo voy a poder experimentar las cosas del Señor va a ser sometiéndome al Señor. Entonces decidí realmente querer vivir una santidad del Señor, querer vivir conforme a su palabra, querer tener ese anhelo, ese primer amor. Y recuerdo que todos los días empezaba a ir a la iglesia, Antes quizás yo adoraba, pero adoraba normal, como de labio para afuera, pero nada de corazón. Entonces ahora cuando yo vengo, empiezo a adorar al Señor con el corazón, con una pasión, con algo como inexplicable. Y recuerdo que yo comencé a orar al Señor, porque yo le decía al Señor: yo quiero aprender a cantar, yo quiero aprender a cantar. Quizá no quiero ser una famosa, no nada que ver, pero quiero aprender a cantar para transmitir un mensaje.
a cantar diferente. No quiero ser una cantante, quiero ser una adoradora. Que quizá mi voz no sea la mejor, pero cuando yo empiece a orar al Señor, cuando yo te empiece a orar a ti, se pueda sentir tu presencia. Entonces yo recuerdo que yo le preguntaba, de hecho, a algunos hermanos, a algunos con los que yo ya estaba estableciendo una amistad en el Evangelio, y yo les preguntaba, hermano, ¿usted cree que el Espíritu Santo me puede enseñar a cantar? ¿Usted cree que el Espíritu Santo me puede enseñar a hacer esto? Y ellos me decían, claro que sí, para Dios no hay nada imposible. Entonces yo recuerdo que en aquello yo comencé a ayunar, comencé a orar. No fue nada fácil para mí, porque a veces los amigos me llamaban y me decían, mira, que queremos invitarte a un restaurante y todo eso. Y a veces ya cristiana, a veces ya reconciliada con Dios, iba, pero sentía como que el Espíritu Santo inmediatamente me reprendía y me decía, no tienes que salirte de ahí. A veces me tocaba levantarme y salir como loca, y desde ahí fue perdiendo mucho las amistades. Entonces recuerdo que yo comencé a orarle al Señor y ya había pasado como 1 o 2 meses después de que yo me había reconciliado nuevamente. Yo lo primero que le dije al Señor, Señor, quiero que moldees mi carácter, quiero aprender a quedarme callada, quiero aprender a escuchar primeramente tu voz y luego a accionar y luego a comprender a la gente. Entonces escuchaba mucho la crítica de la gente, pero el Señor siempre mantenía mi carácter bajo su espíritu. Y ya recuerdo yo que comencé otra vez al Señor. Yo le decía al Señor, yo quiero que tú me enseñes. Señor, yo quiero ser algo. Señor, yo quiero, no sé, quizás en este momento no quiero predicar, pero yo quiero algo diferente de tu Espíritu Santo. Yo le decía, Señor, yo quiero tener visiones, yo quiero hacer esto. Y comencé a rendirme por completo al Señor. Recuerdo que hacía mi programa solamente, siempre he tenido esta costumbre y es un consejo. Y recuerdo que yo siempre tenía un programa con el Señor, y al programa yo no le ponía límites. Si me tocaba que orar 3 horas, 4 horas, estar hincada ahí, lo importante era estar hablando con el Señor y estarle contando como que si Él fuese mi mejor amigo. Esas amistades que se habían ido, ahora venía el Señor, quizás no a reemplazarla porque Dios es demasiado, pero venía como a brindarme más que una amistad. Entonces recuerdo que yo comencé a orar al Señor y yo le decía, Señor, yo quiero algo. Un día, después de que pasé todo el proceso, me tuvieron una observación en la iglesia a ver cómo yo me comportaba y si ya yo podía estar apta para predicar o podía estar apta para cantar. Recuerdo que me reunieron ya al grupo de aquí le decimos cuerpo oficial, al grupo ya de la iglesia, y dijeron, no, le vamos a levantar ya la disciplina a la hermana Dana para que ella ya pueda aquí ayudar en lo que puede. Recuerdo que un domingo me dice, hermana Dana, le toca predicar. Era un reto para mí, porque ya iba a predicar después de tanto proceso. Yo no hallaba qué hacer. Yo le pedía dirección a Dios y yo, ay Señor, ¿qué va a pasar? Toda la gente me va a quedar viendo. Ay, Dios mío. Y era muy triste aquello. Que recuerdo que yo empecé a buscar la cita bíblica, llegué a la iglesia y todo. Recuerdo que yo estaba predicando y la gente ni me volteaba a ver, porque hay mucha gente que es bien tremenda. Y recuerdo que la gente no me miraba, había gente que se reía incluso de mí, y yo solamente en mi corazón con el Señor le decía, Señor, tú sabes, Padre, tú sabes. Entonces, después de ese momento, recuerdo que vine a mi casa, hice todo, conversé con mi familia, ya tenía una muy bonita relación yo con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos. Ya no era la misma, era totalmente diferente. Y recuerdo que decidí ir a mi cuarto y dije, ok, entonces, bueno, vamos a agradecerle a Dios por este día. Entonces aproximadamente eran como las 11:30, 11:20 por ahí de la noche. Entonces comencé a orarle al Señor, me hinqué y solamente hice una oración normal, como quien ya va a descansar. Y yo decía, Señor, gracias Padre por este tiempo, Señor, gracias porque me ayudaste a predicar, Señor. Y una oración de agradecimiento, ni siquiera estaba orando por presencia, simple y sencillamente estaba agradeciéndole al Señor.
Recuerdo que en ese momento mis ojos se abrieron y vi una visión. Entonces yo dije, Señor, ¿qué es esto? Que por fin voy a ver una visión. Estaba muy, muy contenta por lo que el Señor iba a hacer conmigo. Entonces en ese momento yo pude ver como un demonio pequeño. Entraba desde el patio de mi casa. Y luego yo estaba hincada y el Espíritu Santo habló fuertemente conmigo. Me dijo, ponte en pie y guerrea. Entonces yo comencé a guerrear con aquel espíritu, y comencé a guerrear. Recuerdo que mi familia todos estaban en la sala y mi mamá cuenta que ella abrió la puerta y vio que Dios me estaba dando una revelación, y ellos me dejaron ahí para que yo guerreara, y solamente Dios sabía lo que iba a hacer conmigo en ese momento. Entonces recuerdo que ya después de la lucha que yo tengo, yo estoy en la visión y estoy impactada por lo que yo estoy viendo. Recuerdo que había una ventana a mano derecha en mi cuarto y vi a un ángel entrar en ese momento. Entonces yo sentí una presencia de Dios gloriosa. Era un encuentro con el Señor. Cuando yo vi entrar ese ángel, él se puso enfrente a mí. Y él tenía una batuta en su mano, que es como una varita de esos que dirigen los coros. Entonces inmediatamente él comenzó como a ser como un maestro. Y recuerdo yo que empecé a cantar las notas normales, las notas musicales normales. Y comencé a cantar, y recuerdo que fue tan glorioso aquello que incluso mi familia decía que quién es que está cantando, porque es algo que nunca lo habíamos escuchado antes, para la gloria del Señor. Entonces sentí un poder maravilloso estar contemplando aquel ser tan lindo, aquel ser tan hermoso en ese momento, que para mí fue una experiencia inolvidable. Entonces en ese momento él tomó también un aceite y lo puso sobre mi boca, y ese momento sentí como fuego entraba sobre mi boca, y luego también vi como tomó una espada y la puso en mi mano, y comencé yo a profetizar, comencé a hablar lengua, yo había tenido experiencias ya con el Señor, con el Espíritu Santo, pero no de esa magnitud, no de contemplar un ser tan maravilloso. En ese momento yo pude sentir el respaldo de Dios, y cómo fue que el Señor activó el ministerio, cómo fue que Dios hizo esto. Recuerdo que fue algo que duró mucho tiempo. Entonces ya después de esto fue como yo pude sentir la presencia del Señor, y fue como ya después vino iniciando el ministerio. Un día domingo también, después de esta experiencia que yo tuve con el Señor, la honra y gloria sea para el Señor. Recuerdo que me toca de nuevo cantar en la iglesia y me toca ministrar. Entonces yo le dije al Señor, Señor, tú vas a hacer lo que vas a hacer. Y recuerdo que inmediatamente solo subí a la plataforma y comencé a cantar, y el Señor me decía, vas a cantar este cantito, y yo comencé a cantar aquel cantito, y comencé a cantar, y cuando yo abrí mis ojos, había mucha gente siendo libre, había mucha gente llorando, había mucha gente tirada en el suelo reconciliándose con el Señor. Fue algo tan impactante que desde ese momento fue allí cuando comenzó el ministerio ya en el área de la alabanza, porque de esa manera comenzó. Entonces empezaron el Señor a llevarme a diferentes lugares, y luego por alguna razón, siempre que llegaba a algún lugar, siempre el evangelista no llegaba. Entonces a mí me tocaba como que predicar en ese momento. Entonces ahí fue también donde el Señor me capacitó de alguna manera, a su manera, a predicar el evangelio. Fue algo impresionante. Me encanta todo esto cuando mencionas que tuviste que volver, ¿verdad?, a comunicarte con Dios, y lloraba pidiéndole a Dios de que pudieran volver a tener esa intimidad con Él, y luchaste para eso hasta que lo recuperaste. Dana, al igual que usted, hay muchas personas que han abandonado, pero han tenido miedo de volver hacia Dios. Más que miedo, se han sentido sucios, y creo que es su peor batalla. Es decir, se sienten tan mal, tan sucios, en un estado tan horripilante, que piensan que Dios lo va a rechazar, que Dios no lo va a perdonar. Y creo que esa es su peor batalla. ¿Cuál es tu consejo para aquellas personas
que han abandonado, quieren volver, pero se sienten muy apenados, se sienten muy sucios y creen que Dios no lo va a aceptar. ¿Cuál es tu consejo? ¿Qué tú le dirías a aquella persona que sienten ese mismo temor, que tienen ese mismo sentimiento hacia Dios? Sí, bueno, para mí sería un placer hacer un llamado a todos aquellos que pues realmente están fuera de los caminos del Señor y que quizás ellos quisieran volver de nuevo al Señor. Es una situación muy difícil, yo sé que no será fácil, yo sé que lo primero que se te viene a la mente es la crítica, el menosprecio, lo primero que se te viene a la mente es que vas a tener que dejar todas aquellas cosas que quizás tú no quieres deshacerte de ellas, pero la verdad es que si Jesús, si el Hijo de Dios dejó todo su trono y toda la gloria para venir a morir por nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no dejar todas aquellas pequeñas cosas que quizás nos están impidiendo tener un encuentro, quizás nos están impidiendo el propósito que Dios quiere cumplir con nosotros? Y para eso que tienen pena, que dicen que yo no quiero regresar al evangelio porque es que me da una pena, me da una vergüenza, los pecados son mayores que mi persona y todas esas cosas. Yo quiero decirte que debería de darte más pena y más vergüenza de vivir en el pecado todo el tiempo. Eso es lo que realmente da pena y da vergüenza, pero el acercarse a Dios y el arrepentirse y el estar con el Señor, eso no es una vergüenza, eso requiere de mucha valentía. De esa manera es como tú le estarás demostrando al infierno, de esa manera es como tú le estarás demostrando a todos aquellos que quizás se han burlado de ti, que tú eres valiente. La palabra del Señor dice que solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Entonces esto es de valentía. Y es por eso que quizás en un momento de mi vida yo también sentí esto, pero luego se me venía esa palabra de decir, es más vergonzoso vivir en el pecado, es más vergonzoso vivir en el lodo, es más vergonzoso vivir fuera de los caminos del Señor, que quizás aguantar un poco dentro ya del camino del Señor. Entonces yo le hago el llamado a todas las personas que quizás por alguna u otra razón están fuera de los caminos y quizás no quieren volver, porque déjame decirte que para volver al Señor hay que pagar un precio muy fuerte, muy fuerte, pero va a valer la pena. Todo lo que nosotros suframos por causa del Señor, vamos a ser bienaventurados en aquel día. Entonces tu recompensa no la busques aquí. Si se van a burlar de ti, déjame decirte que sí, yo no te puedo mentir. Si te van a traicionar, sí, te va a doler, sí, vas a llorar, sí, claro. Todo ese tipo de cosas va a suceder contigo, pero lo que Dios va a traer sobre ti va a ser algo sobrenatural que nadie lo podrá detener, y eso es lo que el diablo está interesado en opacar. Eso es en lo que el diablo está interesado terminar contigo. Entonces es por eso que yo te hago un llamado en el nombre del Señor a que regreses nuevamente al Padre. Mira, no hay pecado más grande que el Señor no pueda perdonar. El Señor perdona tus pecados, rebeldía. El Señor perdona que quizá lo hayas traicionado, porque Él es un Dios misericordioso. Recordemos la parábola del hijo pródigo, que quizás el hijo pródigo había ofendido a su padre, lo había abandonado y había hecho lo que él quería, pero luego su padre lo está esperando nuevamente. Entonces de esa misma manera es como Dios te está esperando. Dios está esperando a que regreses de nuevo para que Él realmente te pueda usar. Y déjame decirte que va a ser aún mejor, va a ser aún con más gloria, con más poder que Dios te va a usar. Entonces yo le hago un llamado a toda la juventud que quizás se sintió identificada con este pequeño testimonio. Hay muchas cosas por contar, pero creo que no nos ajustaría el tiempo, la verdad. Pero solamente quiero darte este consejo en el nombre del Señor y decirte que Dios puede perdonar tus pecados. Mira, el único que te hace sentir culpable, el único que va a querer todo el tiempo acusarte es Satanás, porque él es el acusador. En los cielos está nuestro abogado, que es el Señor Jesucristo, está nuestro juez, que es Dios, pero también está un acusador, que es Satanás. Entonces Satanás siempre va a tratar de acusarte por tu pecado, de decirte que eres un pecador, que eres de lo peor, y va a comenzar realmente a pisotearte. Pero el abogado, que es el Señor Jesucristo, va a comenzar a defenderte
defenderte delante del trono de Dios. Y realmente por su sangre nosotros hemos sido perdonados y hemos sido limpiados. Entonces yo te invito en el nombre del Señor a que tomes esta palabra y que digas, no, ya me da más vergüenza estar en el pecado, entonces ya voy a dejar este pecado. Mira, no le des gusto a Satanás que acabe con tu vida. Es momento de que todos reaccionemos como jóvenes. Es momento de que nos demos cuenta que nosotros hemos sido llamados con un propósito, y el propósito es de predicar el evangelio. El propósito quizá no es fama, quizá no es dinero, quizá no es bendiciones. El propósito de nosotros es alcanzar las almas y un día poder estar con el Señor. Algo muy importante en el que tú y yo debemos de hablar con el Señor y decirle, Señor, mira, yo quizá no quiero nada, yo no quiero bendiciones, lo único que yo quiero es estar contigo. Eso es lo único que tú tienes que decirle al Señor y tomar una decisión y decir, Señor, lo único que yo deseo es estar contigo. Entonces, que no te importe la crítica, el menosprecio, todo lo que te van a decir, porque muchos van a llegar y te van a criticar. Lo que te tiene que importar a ti es estar con el Señor. Amén, amén. Muy bueno, señorita Dana. Volviendo a tu vida ministerial, Dana, es muy complicado para muchas mujeres predicar la palabra de Dios en distintas partes del mundo, ya sea por cultura, por formación, etc. Tú eres una chica bien joven que predica la palabra de Dios. ¿Cuál ha sido tu caso como una chica que predica allí en Honduras? A veces no te has sentido algo cohibida por algunas iglesias, no has sentido algún rechazo, ¿verdad? Por predicar la palabra. Sabemos que en algunos países la cultura del machismo no se ha erradicado por completo y eso puede cohibir y puede existir inclusive dentro de la iglesia. ¿Cuál ha sido tu experiencia como una mujer evangelista? Y a la vez, ¿qué tú le dirías a todas aquellas mujeres que también tienen el ministerio, el don, el llamado de Dios para ser evangelista y a lo mejor se sienten algo cohibidas por su condición de mujer? ¿Cuál es tu mensaje para ellas? La verdad que sí, ha sido un poco difícil también en ese punto. Al principio yo me preguntaba, yo le decía, Señor, esto va a ser muy difícil para mí, porque como tú lo dices, también hay algunas culturas aquí en mi país donde solamente los hombres pueden predicar, ¿verdad? Y más que todo, imagínate, yo de cipota, lo decimos aquí, muy joven predicando el evangelio, pero gracias a Dios he ido a iglesias donde realmente me han acogido muy bien. Me he topado con gente muy especial. De hecho, he ido a iglesias donde los pastores realmente admiran mucho el ministerio que Dios ha puesto en mí. Algunos se han convertido hasta en mis consejeros, en mis padres espirituales. Creo que de esa forma el Señor me ha bendecido en ese punto. Siempre he encontrado gracia delante de muchos pastores, pero sí también he tenido fuerte guerra en cuanto a algunos evangelistas, porque de repente tú sabes, en algún evento hay 2, 3 evangelistas invitados, entonces siempre como que quieren menospreciarte, como que quieren verte de lejos, como que quieren ponerte en mal con los demás, y eso pasa. Entonces realmente es de mucho carácter. No es que vas a demostrar quién tú eres, no, vas a demostrar quién es el Dios al que tú tienes, ¿verdad? Entonces en ese punto sí ha sido un poco bien difícil, pero también me ha alejado un poco del miedo, porque eso más que todo es como un miedo, ¿verdad? Y cuando nosotros vamos a servir a Dios, al Señor no se le demuestra miedo, tampoco hay que ponerle excusas. Cuando es a servirle al Señor, es saber que nos vamos a enfrentar con cosas muy difíciles, pero que somos sus hijos, y como somos sus hijos, entonces vamos a vencer en el nombre de Jesús. Entonces, más que todo eso es como de miedo. Más que todo es eso. Entonces yo le invito a todas aquellas jóvenes que quieren predicar el evangelio, pero que por alguna razón el miedo a lo que va a decir la gente, el miedo a lo que va a decir quizás el pastor, el profeta o el machismo, todas esas cosas, quizás a eso ellas no se atreven. Yo les doy un consejo en el nombre del Señor. Recordemos que el Señor nos ha dado autoridad como hijos, como hijas.
Entonces realmente no importa lo que el hombre diga, siempre y cuando tu vida esté ordenada con el Señor, porque ese es otro punto, ¿verdad? Para uno poder predicar el evangelio requiere de mucha madurez espiritual, madurez que el Señor nos da, ¿verdad? Somos capacitados por medio del Señor. Siempre es bueno contar con los pastores, que ellos te doctrinen para saber cómo vas a reaccionar, porque hay diferentes iglesias que tienen diferentes doctrinas y para eso tú necesitas estudiar también un poco de ello. Siempre tu vida esté ordenada, si estás casada, si no estás casada, pero mantén un testimonio, ¿verdad?, agradable. Esto es para que tu ministerio crezca, para que nuestros ministerios vayan creciendo poco a poco. Entonces, si el deseo está en ti de servir al Señor, pero tú dices, no, ¿qué es lo que va a decir la gente? No. Si tú estás bien con Dios y realmente tú quieres crecer más cada día y llevar el evangelio, dale viaje con todo, ve con todo en el nombre del Señor, porque el Señor va a ser tu respaldo. El Señor, Él es el que va a estar contigo en todo momento. Mira, si nos ponemos a pensar qué va a decir la gente, realmente no haríamos nada, fuéramos personas fracasadas, porque siempre la gente, mira, si tú haces algo bien, hablan de ti, si tú haces algo mal, también hablan de ti. Entonces siempre vamos a encontrar un pero en la gente, pero cuando Dios te llama, Él te respalda. Cuando Dios te llama, Él te lleva a lugares donde Él va a poner gente que te aprecie, gente que te guíe, perdón. Entonces, es muy importante esto, es muy importante. Y mi consejo es, mira, toma la palabra del Señor y di, yo voy a predicar en el nombre del Señor. Yo voy a dejar que Dios sea mi maestro. Yo voy a dejar que Dios me guíe conforme a su palabra. Y lo más importante es la humildad que tú vayas a tener. Eso cuenta mucho, porque a veces nosotros queremos ser imitadores de algún predicador y eso no está mal. La palabra del Señor dice que seamos imitadores de lo bueno, pero tú tienes que tener tu propio diseño, tú tienes que ser tú realmente. Entonces, es muy importante eso, es muy importante. Mi consejo es, tómate de la palabra y predica el evangelio. Yo creo que eso no está prohibido. En nuestros momentos llegará un tiempo en el que sí va a estar prohibido, pero en estos momentos a nadie se le prohíbe predicar del evangelio, siempre y cuando tu testimonio y tu intimidad con Dios sea una perfecta, ¿verdad? Sea una intimidad muy profunda con el Señor, para que tú también puedas transmitir algo bueno a otros. Entonces no te sientes ni te opaques cuando de repente alguien te dice, tú eres mujer, tú no puedes predicar, y todo eso. Tú dile, mira, ¿sabes qué? A Dios le place que yo predique, entonces yo lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces, si Dios dijo que yo puedo, ¿quién me va a decir a mí que no puedo? Yo siempre digo esto, si el Padre da la orden, no hay quien más pueda hablar, ¿verdad? Entonces, es importante que Dios te llame, eso sí, que Dios te llame, ¿verdad? Que un hombre no lo haga, porque los hombres fallan, pero Dios nunca falla. Entonces te invito en el nombre del Señor. No es fácil, te vas a enfrentar con mucha gente que te va a intimidar, con mucha gente que te va a querer opacar, o mucha gente que realmente te va a envidiar por lo que tú vas a hacer. Pero sobre todo, tú tienes que ser humilde, tomar cada una de esas palabras, presentárselas a Dios y que el Señor se encargue de eso. Así que te animo en el nombre del Señor. Mi gloria a Dios, Dana, por ti y por toda esa vida que nos escuchan hoy. Querida, tú misma acabas de mencionar algo muy importante sobre la doctrina. No todas las iglesias tienen la misma doctrina y a veces para un evangelista le puede ser un poquito difícil si tiene una doctrina algo diferente donde va a ministrar. Pero bien, en ese punto hay muchos lugares e iglesias que consideran que la mujer no tiene ninguna autoridad desde el punto de vista de ministrar y la cohiben en muchos aspectos, a tal punto que hay muchas iglesias que consideran que una mujer no puede ser pastora. ¿Cuál es tu opinión al respecto de eso? ¿Qué tú entiendes sobre el liderazgo de la mujer dentro de la iglesia? ¿Puede o no una mujer enseñar a un hombre, a una mujer obviamente, dentro de una iglesia? ¿Cuál es tu punto de vista bíblico respecto al liderazgo de la mujer dentro de la iglesia?
Creo que es un poco complicado este tema, porque la verdad hay mucha gente que se toma de muchas bases bíblicas, tanto a favor como en contra y todo ese tipo de cosas. Pero quiero que recordemos algo, y quiero que recordemos a una mujer que yo admiro mucho en el Antiguo Testamento, y creo que más de alguno de nosotros, o más de alguna de nosotras las mujeres, nos hemos tomado de esa cita bíblica, que es en el libro de Jueces, capítulo 4, verso 4, donde habla acerca de Débora. Entonces vemos a esta mujer como Dios la levanta para ser profetisa, y vemos la atención a la estrategia del Señor, vemos la atención del Señor al propósito que quería cumplir con Débora, y todo eso. Vemos a una mujer realmente con una impresionante victoria militar. Vemos a una mujer que realmente ejercía ella pues un rango de gobernadora civil, y era tan respetada esta mujer, era tan respetada que incluso hasta Barak se negó a ir a la batalla sin ella. Entonces vemos aquí cómo es que el Señor realmente le da a esta mujer un nivel de unción, un nivel de autoridad y todo esto. Entonces, si Débora era respetada por todos estos hombres, y realmente ella ejercía un cargo de gobernadora, ¿por qué entonces nosotros no lo hemos de hacer lo mismo? Entonces, quiero pensar yo que realmente esto se refiere a ejercer un cargo dentro de una iglesia, a ejercer un ministerio dentro. Sabemos que Dios, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, no vino a hacer acepción de personas. También nosotros en los libros de Lucas, en los libros del Nuevo Testamento, vemos que había muchas mujeres que siguieron al Señor. Eso podemos ver, que hubieron muchas mujeres que también recibieron la promesa del Espíritu Santo. Entonces Dios también ahí con ellas hizo algo sobrenatural. Entonces el Señor nunca quitó la mirada sobre las mujeres. Es más, el Señor respetaba y el Señor admiraba la fe de muchas de las mujeres a las que Él ministró. Entonces podemos ver también que Jesús, que era Jesús, y Jesús que tenía un nivel de unción sobrenatural, que era el Hijo del Padre, que era... ¿qué puedo decir? ¿No? Era impresionante lo que Él hacía con la gente. Si Jesús, que fue Jesús, nunca menospreció a ninguna mujer, ¿por qué hoy en día hay iglesias que están menospreciando a las mujeres, están menospreciando el ministerio? Entonces, realmente eso no tiene nada que ver. Cuando nosotros queremos servir realmente al Señor, el Señor se va a tomar aún hasta de niños, se va a tomar aún hasta de, qué sé yo, hasta de animales, como también lo registra la Biblia. Entonces, cuando el Señor quiere usarnos a nosotros, Él no le pregunta a nadie. Él no está interesado en las culturas. El Señor nos usa y punto. Entonces, creo yo que está clara la palabra del Señor. Creo yo que la gente, más que todos los hombres y esas doctrinas se han argumentado por su propia cuenta, sin preguntarle al Señor, sin preguntarle a Dios qué es lo bueno, qué es lo que está pasando. Entonces, pienso que nosotras como mujeres fuimos llamadas a un diseño original. Fuimos llamadas no solamente a cuidar la familia, sino también a ayudar en los ministerios. Mira, la mujer realmente tiene un trabajo muy importante dentro del evangelio. Tiene un trabajo porque la mujer es amorosa, la mujer es cuidadosa, la mujer trata por todos los medios de que haya paz y todo eso. Y también tiene su punto de violencia. Porque si vemos a Débora, quizás Débora con su familia era una mujer, qué sé yo, humilde, tranquila, pero cuando se trataba de ir a la guerra y cuando se trataba de tomar el valor y la autoridad y la valentía, ella lo hacía de igual forma. Entonces, creo yo que ahí está el ejemplo clave y el ejemplo bíblico, y creo que está como el ejemplo que todas nosotras debemos de seguir, ¿verdad? Ojo, tampoco es que nosotros nos vamos a sobrepasar de las autoridades, tampoco es que como mujeres, y si de repente una mujer está casada, qué sé yo, y Dios le empieza a levantar, tampoco es que va a menospreciar la autoridad de su esposo, porque eso es una clave muy, muy importante.
Entonces pienso yo que en estos momentos es lo que más está afectando, que de repente se confunde la autoridad. Como mujer que predica quiere sobrepasar sobre la autoridad de su esposo o sobre la autoridad de sus pastores, y eso no debe de ser así. La palabra del Señor dice que la mujer tiene que estar sujeta. Entonces, mientras la mujer esté sujeta y mientras las cosas se hagan en el orden, creo yo que no afecta en nada. Y creo que el Señor está respaldando mucho los ministerios de las mujeres que están pastoreando y de las mujeres que también están predicando el Evangelio. Bueno, Dana, gracias. Y para proseguir, cabe destacar que estamos llegando ya a la parte culminante de esta entrevista. Me permito hacerte una pregunta algo complicada, a lo mejor un poquito más complicada que la anterior. Sabemos que el tiempo está cambiando, la iglesia a lo mejor también está evolucionando, espero que sea para bien, sin cambiar la esencia del Evangelio. Y ese cambio no solo afecta para bien, sino en algunos casos para mal, pero no es algo que quiero decir yo. Hay cosas que se están haciendo en las iglesias que antes no se hacían o antes no se permitían, y con el paso del tiempo se está dando cierta libertad, se está permitiendo. ¿A qué me refiero? ¿Qué opinión te merece, señorita Milexi, de que en las iglesias las mujeres, el uso del pantalón para las mujeres dentro de la iglesia, que usen arete de rizado, y que los mismos hombres usen arete, ya que eso se está viendo mucho en muchas iglesias? Es una práctica que se concibe, se da lugar en muchas iglesias cristianas, en algunas es totalmente rechazado. Ahora bien, ¿cuál es la opinión tuya sobre eso? ¿Cree usted que está bien que una mujer use pantalones, arete, piercing, me parece que se llama, ¿no? Hombres también que se visten algo un poquito extraño para el gusto de muchos y para otros bien. ¿Cuál es tu opinión sobre todo esto? Qué muy buena pregunta. De hecho, creo que me la han hecho mucho, bastante, podría decir yo. Bueno, mira, la palabra del Señor dice en 1 de Timoteo, capítulo 2, del 9 al 10, dice: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Mira, yo te voy a decir algo. Sí es cierto que en esta sociedad, como tú decías, se está dando mucho eso. Y toda esta polémica de si usar pantalón es un pecado, si usar maquillaje es un pecado, si usar tantas cosas son pecados. Mira, yo te voy a decir algo. Yo realmente no critico esto, no porque quizás me quiera meter a problemas, sino que realmente estoy más interesada en las almas, realmente estoy más interesada en no criticar a mi hermano. Realmente el ministerio evangelístico quizás no es como para enseñarle a la gente. Nosotros predicamos la salvación, oramos por la gente que necesita a Cristo, la reciben, pero el trabajo sobre enseñar todo este tipo de cosas, a veces es como que es más para el pastor, ¿verdad? Que está más tiempo con el miembro. Pero ya que me estás pidiendo una opinión de esto, en 1 de Timoteo la palabra habla muy claro, y creo que más de algún predicador que realmente predicamos la santidad nos hemos tomado de estos versos para hablar, para decir este tipo de cosas. Mira, yo te voy a contar más o menos una experiencia. Yo me molestaba mucho, de hecho, con mis padres, y me molestaba mucho con algunos hermanos, porque yo usaba el pantalón y me maquillaba, y también usaba perla, aritos, todo ese tipo de cosas. Y recuerdo que yo, cuando me convertí al Señor de nuevo, me reconcilié al Señor, todavía seguía usando este tipo de cosas. Cantaba en los altares y nunca usé un pantalón, nunca, sin maquillaje se usaba y arito, pero nunca usé un pantalón en los altares. Entonces ahora ya cuando me bajaba del altar, sí, ya, o cuando iba a la ciudad quizás usaba el pantalón. Entonces recuerdo
que mi papá y mis hermanos siempre me ponían la palabra y me decían, mira, tenés que vivir así, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, pero yo no sentía como una reprensión del Espíritu Santo, yo no sentía como que realmente era necesario. Yo decía, Señor, pero si tú me usas así como yo estoy, entonces esto no tiene nada que ver, esto no es malo y así. Y yo lo pensaba de esa forma. Hasta mi punto de vista estaba bien, yo estaba bien y yo no criticaba a nadie que usaba pantalón, de hecho no lo hago. Pero cuando yo me voy dando cuenta a través de la palabra, digo yo tengo que ser un ejemplo. Si yo realmente he decidido seguir al Señor, yo tengo que marcar una diferencia en la sociedad, yo tengo que marcar una diferencia entre los jóvenes. Yo usaba pantalón en el mundo, yo usaba arito en el mundo, yo usaba maquillaje en el mundo. Sé que lo más importante es el cambio del corazón, pero ¿qué presentación le voy a dar yo a la gente para que la gente vea el cambio de Dios en mi persona? Entonces, recuerdo que se me vinieron todas esas ideas. Luego yo seguí predicando y todo eso. Y recuerdo que en una ocasión, en una oración, yo le decía al Señor, instrúyeme, Señor, todo lo que no te guste de mí, todo lo que tú mires que no está bien en mí, Padre, te pido que lo quites de mí, que me hagas el sentir, que un hombre no vaya a cambiarme, que un hombre no me vaya a decir qué es lo que estoy haciendo mal. Quizás es bueno porque Dios usa a muchos pastores, muchos evangelistas, pero yo le decía, Señor, lejos de todo eso, yo quiero que tu Espíritu Santo me enseñe a cómo vestir. Entonces recuerdo que yo hacía algo y cuando yo iba a la universidad, recuerdo que yo me miraba en el espejo y yo le preguntaba al Señor, ¿me miro bien así? Y recuerdo que yo no sentía nada en ese momento. Me ponía el pantalón, me vestía maquillaje y yo decía, Señor, ¿me miro bien así? Entonces lo hice durante mucho tiempo y recuerdo que un día venía yo en un autobús ya de la universidad y eso me dio mucha risa. Había estado en una iglesia una semana antes de eso, había estado en una iglesia predicando, mucha iglesia, pero recuerdo que miré una hermana y yo la conocí, esa hermana se congregaba en una de las iglesias donde yo había ido. Y recuerdo que cuando yo la vi a ella, inmediatamente a mí se me vino, Dios mío, yo ando con pantalón y ando maquillada y ando así. Y recuerdo que cuando yo la veo entrar ella, que ella se va a sentar, yo me agaché completamente porque sentí pena. O sea, no sé por qué, pero yo sentí pena el andar vestida de esa forma. Y yo dije, ahora, ¿dónde me voy a cambiar? Entonces, cuando yo sentí eso, yo dije, ¿será realmente que el Señor quiere que deje de hacer esto? No porque quizás me esté condenando, pero sí tengo que dar un ejemplo. Entonces lo que hice fue que inmediatamente dejé eso, ¿no? Yo dije, no, yo tengo que dejar esto, yo tengo que hacer esto, no porque quizás sea la gran cosa y que diga que el gran pecado y que me voy a ir al infierno por esto, no. Ahora, pero sí puedo hacer caer a los más débiles. Y sí, el Señor me puede condenar por eso. Entonces, pudiendo yo dar un buen ejemplo, ¿por qué no lo voy a dar? Si estoy dispuesta yo como persona y como hija de Dios a deshacerme de todas esas cosas para no crear una impresión en la gente o para que diga la gente que santa se mira, que no sé qué, que no, sino para testimonio de los débiles. Porque hay mucha gente que no sirve al Señor porque todo el tiempo están viendo tu testimonio y todo el tiempo están viendo cómo te vistes, cómo hablas y todo eso. Entonces, si yo puedo cambiar estas cosas para que los demás vengan al reino, entonces creo que es lo más fácil, hay que cambiarlo de esa forma. Entonces recuerdo que ya después de eso yo tomé la decisión y yo dije, no, yo tengo que eliminar esto. Y comencé, llegué como loca a mi casa, tiré todo por allá y yo dije, no, pero yo me veo bien. Y yo me miro al espejo y yo digo, ay, sin maquillaje me miro bien, ¿cuál es el problema? Si así me voy a sentir cómoda, entonces lo voy a hacer. Y recuerdo que un día, después de haber pasado eso, había pasado un mes, la gente me preguntaba, óyeme, ¿por qué ya no te miramos en pantalón? Porque ya no te miramos maquillada, ¿qué te sucedió? Entonces ahora la gente notó el cambio. La gente dijo,
¿qué es lo que pasa con Dana? ¿Que está loca? ¿O qué es lo que sucede? Entonces la gente mira un cambio. Recuerdo que no sé si les ha pasado a muchas jovencitas, pero cuando ustedes se visten quizás con esos pantalones muy, muy socados, o cuando usan unos escotes, o cuando usan maquillaje, si ustedes caminan por la calle, los hombres les van a tirar piropos, los hombres les van a decir cosas, los hombres, porque lo que hace esto es llamar la atención, llaman la atención, ¿verdad? Y no la atención espiritual, sino la atención carnal de las personas. Ahora, cuando yo después de esto, yo a veces caminaba por la calle, mucho hombre allí diciendo cosas que, bueno, ni lo quiera Dios, pero cuando ya luego yo iba con mi falda muy larga, iba a la universidad con algunos vestidos largos, y si fuera de maquillaje, ya los hombres no me tiraban piropos de tal forma, sino que me decían, óyeme, ¿tú eres cristiana? Y yo, sí, claro que sí. Entonces esa era una oportunidad, porque en vez de atraer su carne, yo atraía el interés de preguntarme si yo era cristiana. Entonces ahí aprovechaba la oportunidad yo para hablar con ellos y decirles, ¿sabe qué? Esto y esto y esto del Señor. Entonces yo creo que todo va por un tiempo. Yo creo que yo no voy a criticar si yo miro que quizás una joven recién convertida va en pantalones a la iglesia, o que quizás le cuesta dejar su maquillaje porque vivió así quizás toda su vida. Yo no le voy a criticar. Pero si ella realmente quiere dar un testimonio de hija de Dios, de sierva, quiere marcar una diferencia, debería de hacerlo de cualquier manera, de cualquier forma. Creo que el pantalón realmente, el maquillaje realmente es una cosa fácil de dejarlo. Es una cosa fácil de soltar, ¿verdad? Entonces, considero en mi criterio, si quieres marcar realmente un cambio que diga la gente y que digan todos, wow, cómo Dios transforma, puedes hacerlo. Pero tampoco te estoy condenando porque uses un pantalón, tampoco te estoy condenando porque uses un maquillaje. Te digo porque Dios a mí no me condenó cuando yo lo hacía, y yo sentía la voz del Señor, hasta el momento que el Espíritu Santo me reprendió y me dijo, ya no quiero que uses eso, quítate esto. Me recuerdo que en una ocasión yo dije, no, pero yo quise volver a hacer lo mismo, de no usar nada en la iglesia, ni maquillaje, ni pantalón, pero hacerlo fuera de la iglesia. Y recuerdo que mientras yo me puse el pantalón y luego me miré al espejo, inmediatamente sentí una vergüenza en mí. Y yo dije, no, tengo que soltar esto, no puedo. Entonces es como el Espíritu Santo. Ahora, es cuando tú te dejas enseñar por el Espíritu Santo, Él va marcando todas esas cosas en ti. Él te va diciendo lo que está bien, lo que está mal, cómo debes caminar, qué es lo que debes hablar. Porque antes yo también era una persona que hablaba muy fuerte, entonces también el Espíritu Santo me enseñó a cómo hacer esto. Entonces yo más creo que ahí en esa cita bíblica que leímos, más creo que Timoteo estaba tratando de enseñar, así como un maestro, como el Espíritu Santo. Él trataba de enseñar a las mujeres cómo debían de vestirse para marcar una diferencia. De esa misma manera, el Espíritu Santo hoy en día a cada uno de nosotros nos está enseñando cómo vestirnos, quizás no para creernos nosotros la gran cosa o que quizás estamos en el cielo, sino para dar un buen ejemplo a todos aquellos que quieren también formar parte del remanente de Cristo. Esa es mi opinión sobre esto. Yo sé que esto causa mucha polémica, pero yo te quise contar un poquito de lo que yo viví, porque también esto lo viví. Y hoy yo me siento feliz, sin usar pantalón, sin usar maquillaje, sin usar aritos. Me siento tranquila, siento una paz dentro de mi corazón y estoy bien. Y trato de ayudar a las demás jóvenes que me dicen, ¿cómo haces para dejar esto? ¿Cómo haces? Entonces trato de decirles que quien me ha enseñado todas estas cosas es el Espíritu Santo de Dios, pero que tampoco estoy yo apta para condenarle si usted lo hace. Ahora, si usted siente que el Espíritu le reprende y lo está haciendo, entonces ahí tiene problemas. Pero creo que lo más importante en estos momentos es fijarnos en las almas y dar el testimonio, dar un buen testimonio, para que todos aquellos que desean estar y formar parte de la iglesia, formar parte del evangelio, puedan ver realmente a Jesús brillando en nuestras vidas. Dana, no sabes cómo admiro la gran madurez que tienes en Dios, a pesar de ser
una chica bien joven de 21 años. Me encanta tu respuesta, me encanta tu historia. No te niego, Dana, que me reí mucho en la parte cuando la hermana donde habías predicado anteriormente en su iglesia te dio con pantalones, de verdad me dio muchísima risa, pero creo que tu respuesta está muy acertada, muy acertada. Bueno, no opino más al respecto, ¿ok? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo he sido muy bendecido con esta entrevista y yo sé que los radio oyentes que nos están escuchando en Chile, Panamá, Puerto Rico, México, Brasil, Europa, especialmente en España, Alemania, la gente que nos está viendo acá también por YouTube, van a ser bendecidos con esta palabra increíble. Gracias por estar con nosotros. Ha sido, una vez más lo digo, de gran bendición. Antes de irte, por favor, para las personas que de alguna manera quisieran contactarse con tu ministerio, con tu persona, dale tus redes sociales, ya sea Instagram, Facebook, para que puedan encontrarte. Gracias por estar con nosotros y espero que en una próxima ocasión podamos tenerte acá en esta programación Fuego que Santifica con este servidor Giancarlo Santos. Gracias por estar con nosotros. Ha sido un enorme placer llegar hasta el final de esta hermosa entrevista. Damos honra al Señor, damos gloria al Señor por lo que Él nos ha permitido hacer, ¿verdad? Hasta este momento, creyendo que pues esto que hemos compartido edifique tu corazón, creyendo que sea el Señor hablando a tu vida. Gracias por la oportunidad, ¿verdad? A Giancarlo, gracias por esta enorme oportunidad. Bendigo tu vida, tu familia. También estamos orando por esta situación que está pasando. Sé que Dios pronto traerá la victoria, ¿verdad? De todo esto. Sé que pronto volveremos a vernos, pronto volveremos a abrazarnos todos y adoraremos al Señor en armonía como siempre debe de ser. Un gusto, un placer. Les saludo desde aquí de Honduras, deseando los mayores éxitos sobre sus vidas, creyendo que Dios seguirá expandiendo, ¿verdad? Y Dios seguirá levantando jóvenes con gratitud, jóvenes que estén dispuestos a vivir una santidad con el Señor. Bueno, pueden escuchar. Casi no subo predicaciones, solo estoy realizando unos en vivos hace poco, pero me pueden buscar en mi red social de Facebook como Dana Milexi, ¿verdad? Y en Instagram como Dana-Milexi. Esas son mis redes sociales por el momento y primeramente el Señor más adelante pueda tener un canal de YouTube para poder compartir algunos mensajes que puedan edificar tu corazón. Todo esto lo hacemos para honra y gloria del Señor, ¿verdad? Así que saludos, gracias por escuchar, que sé que esto será de mucha bendición para cada uno de ustedes. El Señor me los bendiga grande y poderosamente, y una vez más, muchísimas gracias y bendiciones.